¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más a este espacio para la reflexión en el que hoy voy a contar con Jesús Matos. Él es psicólogo y escritor y vamos a centrarnos concretamente en su último libro que se titula La especie al borde del abismo. Cómo hacer frente a los peligros que amenazan nuestra supervivencia. Ese es el título de este libro que está dando mucho que hablar y que está generando, como os digo, mucha reflexión y queremos hacerla precisamente con él. Jesús ya nos está esperando y vamos a contactar con él, vamos a conectar, a ver si lo tenemos ya por aquí y comenzamos con esa charla que queremos tener enseguida, como decimos, para hablar de muchas cuestiones, sobre todo de cómo ha cambiado la sociedad, ¿no? ¿Qué cambios ha dado de unos años para acá? ¿A qué riesgos nos enfrentamos si vivimos alejados de lo natural para irnos a lo superficial? En fin, todo ese tipo de aspectos. Ya está Jesús por aquí, vamos a hacer la conexión. Vamos a ver si le tenemos ya por ahí. No sé si hay algún problema de conexión, pero parece que ya va a estar con nosotros en breve. Ahora sí. Ahora. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy bien. ¿Me ¿Qué tal, escuchas bien, Miguel? no? Sí, perfecto. Perfecto. Jesús, estaba introduciendo un poco el tema, vamos a hablar de tu último libro, que se titula La especie al borde del abismo, y queremos adentrarnos un poco en esas cuestiones que tratas en este libro, sobre qué reflexionas y sobre todo a qué retos crees que nos enfrentamos, ¿no? En una sociedad que ha cambiado mucho de unos años para acá. Jesús, eres psicólogo, escritor, bienvenido a este espacio, como yo le digo, para la reflexión. Llevas unos meses ya de promoción, ¿no, Jesús? Sí, salió el libro el 15 de mayo, creo recordar. Y bueno, pues hasta ha sido todo el verano de promoción. Y bueno, presentamos el libro el día 30, o sea, la semana que viene, y ya le ponemos como la guinda al pastel. Jesús, ¿dónde se te puede conocer en persona? Porque a los escritores nos gusta conocerlos muchas veces, vas a tener firmas. Sí, tuve ya firmas, ¿no? Estuve en la Feria del Libro y ya te digo, pues el día 30 en la librería Troa Nebli, en Serrano número 80, pues ahí voy a estar, acompañándonos a todos y nada, ahí estaremos. Pues vamos a entrar en... Ay, perdón, Jesús, que esto del directo tiene sus cosas. Ahora sí. Vamos a entrar en materia. Si te parece, dices, entre otras cosas, Jesús, en este libro, o planteas que nos encontramos en un momento crítico en la historia de la humanidad. ¿Por qué nos encontramos en ese momento tan crítico? Pues porque al final el desarrollo tecnológico es una función exponencial, es decir, no es lineal y lo que supone eso es que durante los próximos años vamos a vivir una serie de revoluciones tecnológicas, científicas, que ni nos imaginamos. Es decir, como cuando apareció la imprenta, pero multiplicado por muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? La ecuación es fácil de ver y fácil de entender si nosotros somos el resultado de la genética, el ambiente y la interacción de ambos. Nosotros estamos cambiando el ambiente. Es decir, no tiene nada que ver nuestra vida actual en las ciudades, nuestra vida actual en Occidente o en cualquier lugar del mundo, con la vida que llevaban nuestros ancestros hace 200.000 años en mitad de África, ¿no? Entonces, al final nosotros, a nivel biológico, somos muy parecidos, ¿no? A aquellos primeros ancestros, y nuestro cuerpo, nuestra mente está preparado para ser cazadores-recolectores, vivir en clanes de 40, 50 personas y, bueno, llevar una vida sencilla. ¿Qué ocurre? Que, bueno, hasta ahora hemos tenido tiempo para prepararnos para lo que nos venía, ¿no? Es decir, pues la vida que teníamos hasta hace pocos años se parecía mucho a la de nuestros padres, etcétera, etcétera, y uno tenía referentes. ¿Qué pasa? Que desde hace 10, 15, 20 años atrás las cosas van rapidísimo, ¿no? Entonces, por eso digo que es un momento clave. Es un momento clave porque todo se va a acelerar todavía más. Jesús, en alguna que otra entrevista, que ya has tenido también muchas para hablar de este último libro que has publicado,
dices cosas llamativas como que la infelicidad y la desmotivación han colonizado cada aspecto de nuestra vida y comparas la sociedad actual con un autobús que se dirige directo hacia un precipicio. ¿Por qué vamos directos al precipicio? Dínoslo. Bueno, es una metáfora, ¿no? Al final era como una forma muy visual de que el lector entendiese lo que yo quiero transmitir, que es básicamente toda la humanidad metida en un autobús sin ventanas, ¿no? Y cada uno pues está con las instalaciones típicas del día a día, ¿no? Pues uno con sus redes sociales, el otro hablando con el de al lado, y la pregunta es hacia dónde vamos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que hay varios abismos que tenemos ahí delante, ¿no? Pues yo qué sé, los más conocidos son todo lo que tiene que ver con la crisis ecológica que estamos viviendo. No solamente el cambio climático, que es como lo más conocido, sino la acidificación de los océanos, que hemos asfaltado y modificado prácticamente la mitad del territorio terrestre de la Tierra, que hemos alterado el curso de todos los grandes ríos, que hemos extinguido a muchísimo, no te sé decir el porcentaje, está en el libro, no me acuerdo, pero vamos, una cantidad de biomasa brutal. Tenemos otra serie de abismos, como puede ser la inteligencia artificial, que supone esto, que supone para nuestro estilo de vida. Tenemos la edición genética, que va a pasar cuando podamos editar genes. Tenemos también las superbacterias, es decir, el uso masivo de antibióticos ha hecho que tengamos una serie de bacterias que son resistentes a absolutamente todos los antibióticos. Y la OMS prevé que para 2050 los muertos por superbacterias van a ser los mismos que la pandemia de COVID, pero al año. Es decir, claro, son unas cosas que si eso no es un abismo, ¿no? Entonces, pues bueno, son reflexiones para intentar girar el volante. Hay que girar el volante sin duda porque los cambios están en todos los ámbitos, ¿no?, de la sociedad y nos estamos yendo al extremo opuesto, ¿no?, de donde veníamos. Para evolucionar, desde luego, está bien, para corregir cosas está bien, pero no para no saber a dónde ir, ¿no? Estamos en un momento del actual, Jesús, en el que dices que se registra el mayor número de casos de problemas de salud mental de la historia. Y curiosamente estamos cada vez más concienciados con la salud mental, pero no sé si de boquilla o no. Bueno, al final uno se conciencia cuando duele. Esto me lo dijo a mí un dentista hace muchos años, que yo tenía un diente roto y yo no iba, hasta que dolió, ¿no? Entonces me dijo, bendito dolor que te hace tomar conciencia de que tienes que ir al dentista, ¿no? Es un poco esto. La OMS ha hecho un estudio en 29 países del mundo con 150.000 personas que básicamente lo que dice es que antes de los 75 años el 50% de las personas van a padecer un trastorno de salud mental. 50% de las personas es una barbaridad. Y trastorno, no estamos hablando de malestar, estamos hablando ya de depresión clínica, de ansiedad, trastorno de ansiedad clínico, es decir, con sus criterios. Y lo que se supone es que hay una línea roja que cruza que influye en tu vida, algún área de tu vida, con lo cual es complicado. ¿Qué pasa? Que estamos más concienciados, obviamente. El problema que yo veo es que los discursos que se están lanzando de salud mental son muy individualistas, de gestionar tus emociones, que yo soy el primero, hablar de gestión emocional, individual, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando uno mira un poco desde fuera el cuadro, dices, bueno, ¿y por qué un 50% de la población va a tener un trastorno mental? Si yo me dedico a tener ovejas y 50% de mis ovejas tienen problemas de salud mental, igual me tengo que replantear el espacio donde estoy metiendo yo las ovejas, ¿no? Y es un poco esta la reflexión, ¿no? Es decir, ¿qué variables, qué macrosociales, antropológicas, psiquiátricas, evolutivas están afectando a esto, ¿no? Y ahí empieza el camino del libro, ¿no? Y es un poco la investigación que hice, básicamente. Porque al final se habla mucho, Jesús, de la salud mental y de ir por otro camino distinto del que veníamos, pero nos sigue costando priorizar el bienestar emocional, ¿no? Y gestionar las emociones. Sí, sabemos que tenemos que hacerlo, pero al final aplicarlo en el día a día no es fácil. Claro que no es fácil. O sea, para empezar no sabemos. Ahora en algunos colegios se está empezando a hablar de gestión emocional, etcétera, etcétera. Pero vamos a las variables macrosociales. Es decir, un informe de sanidad publicado es con datos pre-COVID, creo que era 2017-2019, dice que las personas que viven en barrios pobres, que tienen menos ingresos económicos, tienen, por ejemplo, 12 veces más probabilidades de padecer una psicosis.
9 veces más probabilidades de padecer un trastorno de la personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, factores como la desigualdad, que a lo mejor uno cree que no impacta a la gestión emocional, impactan muchísimo, ¿no? Por lo menos todos sabemos, ¿no?, que no llegar a fin de mes estresa, pero no sabemos cuánto estresa, ¿sabes? Entonces hay una serie de factores, lo que digo, macrosociales, individuales, genéticos, que impactan muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues el libro también es como una forma de dar voz a esas ideas que están justificadas científicamente desde hace años, que lo sabemos y que no hay razones para no tenerlas en cuenta. Otra de las cuestiones que planteas es esa desconexión que se ha producido, ¿no?, con lo natural, con la naturaleza. Estamos hiperconectados, vivimos pegados a las pantallas, a la televisión, al móvil, que por ejemplo estamos ahora en una conexión a través de redes sociales y es positivo, ¿no? Hay cosas desde luego positivas, pero no irnos, como te decía, al extremo, ¿no? Totalmente. De hecho, tampoco hay que criminalizar el avance tecnológico, es decir, estamos probablemente mejor que nunca en muchísimas cosas, en sanidad, en trabajo, en capacidad de viajar, yo qué sé, tenemos miles de comodidades. Es decir, no es volver a la selva y cazar y recolectar, no es esto, pero sí que es volver a poner el bienestar humano en el centro del tablero, ¿no? En referencia a la desconexión con la naturaleza, hay un estudio muy tonto, pero que ejemplifica mucho esto, y es que evalúan el bienestar, niveles de bienestar de personas que están en la cárcel, y lo que encuentran es que aquellos que tienen la ventana a un sitio que tiene árboles están mejor que aquellos que tienen la ventana que da a un sitio que es el patio. Una tontería como esta, ¿no? Entonces, obviamente, la conexión con la naturaleza tiene innumerables beneficios, pero pensemos de nuevo en un animal salvaje. Un animal salvaje, ¿dónde está mejor? ¿En su estado natural o en el zoo? Obviamente en el estado natural. ¿Qué pasa? En el estado natural se lo pueden comer, en el zoo no. Entonces, es compensar eso. Pero sí que es verdad que estamos muy desconectados, ¿no? O sea, si pensamos en el día a día de un ser humano de hace, yo qué sé, 20.000 años y pensamos en el día a día de un ser humano de ahora, no tiene absolutamente nada que ver. Nos decías antes una cifra, Jesús, de que con las bacterias que cada vez están presentes en nuestro hábitat, digamos, va cada vez más muertes, ¿no? Muchas muertes, las mismas que en la pandemia anualmente. Pero es que Eso dice no estamos exentos de que vuelva otra pandemia, como la que hemos vivido. Ese cambio generalizado de la para acá lo que ha sufrido la sociedad. ¿El qué? Perdona, que se ha No sé cortado. si en el libro también has analizado el cambio que se ha producido en la sociedad desde la pandemia para acá, toda esa situación. Bueno, yo creo que la pandemia al final no es que suponga un cambio como tal, lo que supone es una aceleración de lo que ya estaba pasando, ¿no? Yo creo que es lo que hablaba antes de la curva exponencial, yo creo que es como esa aceleración ya que cuando todo va tomando con muchísima velocidad. Sí que es verdad que la pandemia, los casos de problemas de salud mental se disparan, pero también por cuestiones obvias, ¿no? Es decir, el ser humano es un animal social y estamos aislados, ¿no? Y, por supuesto, pues perdemos libertad, la gente pierde trabajos, etcétera, 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 y perdemos ocio y todo esto. ¿Qué pasa? Que al final eso, pues yo creo que deja un pozo, ¿no? Y es verdad que hubo un montón de movimientos, pues como el de aplaudir a los sanitarios, ¿no? Todos unidos contra el COVID, etcétera, etcétera, pero eso se ha ido cayendo, ¿no? Y yo veo una sociedad muy polarizada ahora mismo, muy enfadada, que no es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad, pero sí que es la primera vez que pasa con toda esta capacidad de acceso a información, a fake news, a que todo vaya muy rápido. Entonces, claro, la modificación de los esquemas mentales de las personas es casi al minuto. Y claro, eso es muy vertiginoso. Cuando te planteaste escribir este libro, esta reflexión que has hecho de cómo se encuentra actualmente Jesús, ¿es porque te has encontrado con este tipo de casos, con numerosos casos en tu propia consulta, en tu día a día como psicólogo? El libro empieza, sí, yo por supuesto, a ver, es que estoy todo el día en esto, ¿no? Estoy todo el día escuchando o hablando con personas pues que tienen problemas de ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, como tenemos todos. Y sí que es verdad que yo veía como un patrón de la gente cada vez más quemada, ¿no? Cada vez más sola, que es una cosa que me preocupa muchísimo, la soledad. Y yo me empecé a preguntar, ¿no? De, bueno, ¿pero por qué estamos mal, no?
Y lo que no quería era dar la típica respuesta de cuñado, ¿sabes? Facilona. Entonces dije, voy a buscar de verdad causas. Y es lo que hice. Me acuerdo que hice como un puzzle con un montón de posits de prácticamente todo lo que yo sabía de psicología y dije, voy a tirar por aquí. ¿Y qué pasa? Que yo qué sé, igual tenía un 10% de la respuesta, ¿no? Y todo lo demás ha sido ir tirando del hilo y este hueco que falta aquí, ¿quién me lo explica? Me voy a la antropología, o me voy a la psicología evolucionista, o me voy a la biología, yo qué sé, ¿sabes? Ha sido un proceso de descubrimiento, de hacerme preguntas, de aprender muchísimo. Y lo bueno es que al final yo tenía como unos esquemas, una forma de ver el mundo de psicólogo, ¿no? Entonces, todo lo que yo iba aprendiendo lo iba trasladando a por qué procesamos la información de la manera en que lo hacemos, cómo funciona el cerebro, cómo funciona la consciencia, cómo funcionamos nosotros a nivel social, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese es el punto más fresco del libro, ¿no? Que a lo mejor si te vas a un libro de un psicólogo evolucionista, o sea, perdón, de un biólogo evolucionista, te está contando cosas parecidas, pero no desde la consciencia, desde la mente, digamos, cómo procesamos. Entonces fue un poco así, ¿no? El intento o el miedo de quedarme corto. Por hacer una comparativa, Jesús, con la sociedad de hace unos años más para atrás con la actual, ¿no? Si nos vamos a la generación, por ejemplo, de nuestros padres o de nuestros abuelos, con situaciones peores, con situaciones de guerra, de hambre, de falta de trabajo, familias numerosas en la mayoría, teniendo que sacar adelante a muchos hijos, ¿la gente estaba más motivada y era más feliz que ahora? No lo sé. No sé si no creo que haya estudios de prevalencia. Seguro que no los hay porque básicamente los criterios para trastornos mentales han cambiado desde entonces. ¿Qué pasa? Que yo creo que había un componente de incertidumbre mucho más bajo. Salvo, obviamente, en tiempos de guerra, en tiempos de crisis humanitaria, pues obviamente ahí no puedes estar bien. O no puedes estar todo lo bien a lo que aspiras cuando hay paz y cuando, yo qué sé, las cosas van bien. Pero sí que es verdad que tú hace 30 años sabías que si estudiabas algo, que si aprendías una profesión, más o menos la vida iba a ir por unos cauces normales, entre comillas. Ibas a poder acceder a una vivienda, ibas a poder casarte, tener hijos, yo qué sé, lo que era normal en esa época. Ahora ni siquiera eso. Es decir, ya estamos hablando solamente de la vivienda. ¿Quién puede adquirir una vivienda en el mundo de hoy? Y además ahí se produce un cortocircuito que a mí me parece muy interesante, que es, por un lado tenemos un mundo que cada vez nos premia más lo inmediato, das un clic y tienes absolutamente todo lo que quieras, pero por otro lado tenemos el mismo mundo que para tener acceso a una vivienda tienes que tener una carrera, 3 máster, un doctorado y 6 idiomas. Y eso no es inmediato. Es decir, eso tienes que aplazar el refuerzo. ¿Qué pasa? Que son dos centros del cerebro totalmente antagónicos, por así decirlo. Entonces, claro, estamos en una sociedad de lo inmediato, de una atención que se nos va, que somos incapaces de ver una película. ¿Cómo me voy a poner yo a aprender alemán si soy incapaz de acabar la película? O de leer un libro, ¿no? Como estamos hablando en este caso. Claro, o sea, es una locura. Yo lo noto. O sea, yo con los anteriores libros, la gente enseguida te comentaba, ¿no? Yo noto que a la gente lee mucho menos, no te dan tanto feedback, ¿no? Entonces, creo que está claro. Al final hemos perdido hasta esa capacidad de concentrar algo, ¿no? Todo tiene rápido, vídeos de 15 segundos, no vaya a ser que me sature, ¿no? Es que el cerebro al final es una máquina de computación y una máquina de adaptación bestial. O sea, el cerebro, si tú naces en una tribu que se caza encima de una canoa con una arco y flecha, tu cerebro te prepara para poner la flecha en el pez. Es así. Si tú estás en un ambiente en el cual tienes que ver vídeos de 15 segundos para estar adaptado a la sociedad, tu cerebro se acostumbra a eso. Si tú estás en un mundo en el que tienes que todos los días caminar 25 kilómetros, tu cuerpo, tu cerebro se adaptan a eso. Entonces, ¿qué pasa? Es un poco la comida que le estamos dando a ese cerebro. ¿Qué pasa? Que al final los límites de adaptación que tiene el cerebro son limitados. Es decir, va a haber un momento, o está llegando ya ese momento, en el que se nos está yendo la ansiedad, se nos está yendo la depresión. ¿Por qué? Pues precisamente por esto. Es decir, sabemos que las redes atencionales tienen mucho que ver, ¿no? con los problemas de salud mental. ¿Notas más todo esto que estamos hablando en algún sector de la población concreto, por ejemplo en los jóvenes? Hay estudios que están hablando que
que todos los chicos que, pues, que empiezan desde 2010, ¿no? Que empiezan en la adolescencia con los teléfonos inteligentes, etcétera, etcétera, están teniendo muchísimos más problemas de salud mental. De hecho, el índice de intentos de suicidio, de autolesiones, etcétera, etcétera, está disparadísimo, ¿no? Y hay autores, como por ejemplo Jonathan Haidt, ¿no? Que ha sacado un libro que se llama La generación ansiosa, que habla de esto, ¿no? Y te pone todos los datos encima de la mesa y él lo llama como, no me acuerdo cómo lo llama, ¿no? Pero pone el límite en 2010 y es efectivamente cuando los smartphones llegan a nuestra vida, ¿no? Y es verdad que ahora se está empezando a hablar de ello. Yo, haciendo una comparativa, lo veo como la gran polémica aquella del tabaco en los 60, 70, ¿no? Que sabían las grandes tabacaleras que el tabaco generaba enfermedades y lo tenían guardado en un cajón, ¿no? No, esto es sano, ¿no? Que está pasando lo mismo ahora mismo con las grandes compañías, ¿no? De redes sociales. Entonces, claro, ¿cómo legislamos esto? Al final es difícil, ¿no? Porque además quien nace en este momento ya nace con un teléfono móvil, ya te ves a niños de 3 años que saben perfectamente buscar la foto o ir a buscar un vídeo de YouTube de sus dibujitos preferidos, ¿no? Entonces, la importancia es concienciar, ¿no? De aprovechar todos esos elementos que hay ahora, pero sin dejar que te puedan, que te absorban, ¿no? Lo que pasa que al final, eso es un camino, pero de nuevo es responsabilidad individual, ¿no? Es decir, tú como padre llegas con tu hijo de 14 años y dice, no vas a tener un teléfono móvil. Claro, eso es una pelea constante, es decir, todos sus compañeros tienen teléfono móvil, ¿sabes? Es decir, de hecho, el prohibirle tener, prohibirle tener un teléfono móvil o prohibirle tener una cuenta de cualquier red social, le generas al final un aislamiento social. Es decir, todo el mundo se comunica por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo te posicionas tú de manera individual frente a eso? Claro. Entonces, por eso, este libro lo que quiere es llamar a la reflexión, es decir, a ver, que tenemos aquí cosas que estamos dando como normales, que a corto plazo nos dan mucho gustito, que están muy bien, pero que en la manera que las estamos utilizando, pues nos está generando problemas que estamos empezando a ver, pero yo creo que es la punta del iceberg. O sea, creo que si de seguir así, los casos de salud mental va a ir a peor, seguro. Por ejemplo, la soledad. O sea, el perfil de persona sola es el joven de entre 16 y 24 años. Parece una locura. Es decir, en la época en la que más amigos tiene normalmente. Ya no. Y ya digamos que nuestra vida está en Internet, ¿no? En las redes, en conectar a través de videojuegos para jugar con otra persona o para interactuar con otra persona, pero no das el paso de conocer a esa persona cara. Al final estamos hablando. Claro, es que igual esa persona vive en Shanghai, yo qué sé. Y los seres humanos tenemos como un límite de más o menos lo que se llama el número de un bar, ¿no? De 150 puestos para tener amigos. Entonces, claro, si tú ocupas 40 en online, son gente que no tocas, que no ves. Y además es importante el tocarse. Es decir, el mundo virtual está muy bien, tiene muchas ventajas, pero tú no tocas. ¿Qué pasa con el mundo virtual? Que desgraciadamente tiene la potencialidad de afectar al mundo real. Es decir, si ¿qué hacemos todos cuando vamos a buscar un restaurante? Vamos al mundo virtual, ¿no? Entonces, lo que me dice el mundo virtual que es el mejor restaurante, para mí es el mejor restaurante. Entonces, ¿qué pasa? Que le entra más ingresos y efectivamente se convierte en el mejor restaurante. Esto ha tenido, por ejemplo, consecuencias desastrosas creo que era en Birmania, si no recuerdo mal, 2017-2018, el algoritmo de Facebook empieza a premiar una serie de vídeos que lo que hacen es como criminalizar, como deshumanizar a una minoría étnica musulmana allí. ¿Qué pasa? Que estamos ante, lo que ocurre con eso es que se acelera y hay un proceso de limpieza étnica en el cual hay 20 y tantos mil muertos, creo recordar, y creo que cientos de miles de exiliados. Todo porque empieza a haber fake news, se empieza a calentar y de repente tenemos una barbaridad de este tipo. Es decir, en el mundo virtual de repente hay unas consecuencias desastrosas en el mundo real. Creemos que estamos lejos de eso. Le damos toda la credibilidad, ¿no? Sin ni siquiera contrastarlo. Todo lo que vemos en Internet es creíble, ¿eh?
Claro, pero es que al final no tenemos la capacidad. Es decir, yo ahora mismo veo un vídeo de física nuclear y yo no tengo la capacidad para discernir si lo que me está contando es verdad o no es verdad. Es decir, pues a lo mejor ciertas cosas sí, ¿no? Que la Tierra es esférica y que da vueltas alrededor del Sol. Poco más. Pero estamos todo el rato confiando en autoridades, en personas que saben de estas cosas. Pero claro, si yo no tengo la capacidad de saber que el que está delante me está contando algo de verdad, algo basado en datos, algo que tiene evidencia científica, algo que se aproxima por lo menos a la verdad, modifica mi conducta. Y yo algo que doy por hecho, pues al final voy actuando como si el mundo fuese así, como yo creo, que es lo que hacemos todos, ¿no? Entonces es importante el recuperar la verdad. Es decir, creo que la gente ya no confía en la verdad y eso es muy peligroso, muy peligroso. Jesús, este libro, La especie al borde del abismo, puede parecer, por lo que estamos hablando, si alguien no, nos ha pillado en algún momento de la conversación, una mirada catastrofista, pero no es exactamente así. Lo que es una mirada realista, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de dónde está, a dónde tenemos que ir. Sí, sí, de hecho creo que es un libro optimista, y yo confío muchísimo en que al final la humanidad siempre le ha pasado esto. La revolución industrial tuvo consecuencias horribles, por ejemplo el colonialismo, ¿no? Es decir, "Buah, ahora que podemos generar en serie, vamos a invadir países para tener más materias primas". Vale, pero eso lo corregimos. Es decir, igual que se está acelerando el progreso, también se está acelerando en todos los sentidos, es decir, también para paliar las consecuencias de ese progreso. Entonces, si este es el progreso y estas son las consecuencias de ese progreso, es que no se crucen las líneas. Si las consecuencias son peores que el progreso, ahí tenemos un problema. Entonces, yo soy muy optimista, pero creo que al final hay un montón de elefantes en la sala de los que nadie está hablando, estamos hablando muy pocos, que creo que deberíamos hablar todos. Entonces, si no se habla, si no tomamos decisiones, si no participamos en la conversación, al final otros van a tomar esas decisiones. Y el problema es que tenemos el desarrollo tecnológico como para generar cualquier tipo de distopía que hayamos leído, 1984, Un mundo feliz. Es que eso ya es posible a nivel tecnológico. La IA puede procesar datos de Claro, miles de personas, millones. ficción, ¿no? Como se suele decir. Claro. Entonces, afortunadamente, aquí en España, en Europa, no estamos ahí. Pero hay otros países que sí están ahí. Por quedarnos con un mensaje final antes de terminar, Jesús, podemos decir entonces que hay sitio para la esperanza y que este libro es como una llamada de atención, ¿no? Un toque de atención para que frenemos ese autobús del que tú hablabas y lo llevemos por otra dirección, por la dirección correcta, ¿no? Por supuesto, siempre hay sitio para la esperanza y de hecho este libro es una llamada a la esperanza. Yo soy del Real Madrid y yo hasta el 95 no tiro la toalla, ¿sabes? Total. Jesús, decías que ya no sé si tienes alguna fecha más por recordarlo para que puedan firmar el libro y para que puedan conocerte. De momento esa, el día 30 vamos a estar en Madrid, en Serrano número 80, a las 7 de la tarde, librerías Troy y Nebli. Y de momento va a ser esa. No sé si haremos alguna otra presentación o algo, pero de momento solo está planificada esta, porque al final uno tiene otros trabajos, no solamente el escritor. Ya no tienes más tiempo, ¿no? No lo puedes fabricar. Psicólogo, escritor, gracias por haber estado conmigo en este espacio y nada, emplazo a que en otra ocasión podamos volver a hablar de cualquier otro tema relacionado con la psicología, con la salud mental o con cualquier otro proyecto que estés realizando o realice. Eso está hecho, ¿verdad, Miguel? Un placer y cuando quieras repetimos, hacemos otro de estos. Perfecto, gracias. Saludos. Un abrazo fuerte.